ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Un terremoto invisible causó el tsunami global de 2021. Los científicos no se lo esperaban. El 12 de agosto del año pasado, en 2021, y sin previo aviso, un enorme tsunami recorrió el mundo entero. Se extendió por el Atlántico Norte, por el Pacífico, por el Índico. Era la primera vez que se registraba un tsunami en 3 océanos distintos a la vez, desde el desastre de 2004, ¿os acordáis, no? Cuando el terremoto de Sumatra-Andamarán, con una intensidad de 9,1 en la escala Richter, levantó varias olas asesinas que costaron la vida a más de 275.000 personas en una decena de países, toda una catástrofe. Al principio, los geólogos achacaron este gigantesco tsunami del año pasado a un terremoto de magnitud 7,5 que se había detectado cerca de las Islas Sandwich del sur, en el Océano Atlántico, muy al sur del Océano Atlántico. Pero enseguida se dieron cuenta de que algo no encajaba. El epicentro del terremoto, en efecto, estaba ni más ni menos que a 47 kilómetros bajo la superficie oceánica, bajo el suelo del océano. Y eso es demasiado profundo para que se causen tsunamis. Y además, la ruptura de la placa tectónica que produjo el seísmo tenía 400 kilómetros de largo. Y eso lo debería de haber causado un terremoto mucho más fuerte, y no ese. Sin embargo, en los datos de los sismógrafos no había ni rastros de un terremoto más fuerte. ¿Cómo es eso posible? Evidentemente los científicos no se quedaron conformes, querían averiguar la causa de ese tsunami. Y lo que ha hecho un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California ha sido darse cuenta de que ese tsunami se debió en realidad no a uno, sino a una secuencia de 5 terremotos diferentes que se produjeron con apenas unos minutos de diferencia uno con otro. Y que además el tercero de ellos, que tuvo una magnitud de 8,2, se produjo solo a 15 kilómetros de profundidad, pero permaneció inexplicablemente oculto en los datos recopilados en aquel momento. Ese tercer evento fue enorme y silencioso. Los científicos no consiguieron verlo. ¿Por qué? En su estudio, los investigadores dicen que solamente ese tercer terremoto que no lograron detectar fue responsable de la liberación del 70% de la energía total del evento, y eso fue lo que causó el tsunami. ¿Cómo consiguieron detectarlo? El equipo de científicos logró hacer un truco, tuvieron que hacer un truco. Para recuperar la señal de ese tercer terremoto desconocido, oculta en una auténtica maraña de ondas sísmicas, imaginaros, los terremotos son como campanazos, ¿no? Y emiten ondas sísmicas que se propagan en círculos, como las ondas de una piedra que tiramos al agua, ¿no? Bueno, pues imaginaros 5 próximos y con minutos, pues las ondas de uno se superponían con las de otro, y con las del otro, y con las del tercero, y con las del cuarto, de manera que era una maraña, un auténtico lío de ondas, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron para poder desmenuzar ese evento y buscar la causa del tsunami fue dividir los datos en fragmentos de 500 segundos, que son unos 8,3 minutos. Es decir, en pequeños trozos. Y después desarrollaron un algoritmo especialmente diseñado por ellos para poder separar las partes constituyentes en cada uno de esos fragmentos. Y de ese modo, los datos revelaron la existencia de un gran terremoto superficial, que se había producido solo a 15 kilómetros de profundidad, desconocido, que no había sido detectado y que duró apenas unos 200 segundos, unos 3 minutos y algo, ¿no? Y esta vez sí, ese terremoto tenía todo lo necesario para generar un tsunami de esas proporciones. Claro, los científicos literalmente se les pusieron los pelos de punta, porque encontrarse con un tsunami, no uno cualquiera, sino uno de ese calibre, un tsunami global, el más grande desde el del 2004, ¿no? Y no encontrar la causa aparente nos dejaba como muy indefensos. Es decir,
pensaron, en cualquier momento puede producirse un tsunami, nosotros no somos capaces de alertar porque no encontramos la causa, tenemos que averiguar qué fue lo que pasó con este tsunami del 2021, ¿no? Y por eso hicieron todo este trabajo, ¿no? Lo que se ha aprendido es que hay terremotos muy complicados. Este tercer terremoto, efectivamente hay distintos tipos de terremotos. Hay terremotos rápidos, terremotos lentos, pero no vamos a entrar en esa disquisición. Este terremoto que se les había escapado era una especie de terremoto híbrido entre los varios tipos de terremotos que hay, porque se produjo además entre otros dos, entre el primero y el cuarto de la secuencia de 5 que sucedieron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y al suceder eso, los instrumentos no estaban calibrados para eso, con lo cual pasó invisible, como si no se hubiera producido, y los científicos no tenían noticia de eso. Ahora, gracias a ese algoritmo que han diseñado y gracias a esa nueva técnica, estos terremotos tan complejos, que son fruto de varios temblores y no solamente de uno, pueden ser desmenuzados. Y evidentemente, si hubieran sabido esto antes, hubieran podido alertar del tsunami. Afortunadamente, y a diferencia del que se produjo en 2004, este tsunami no tuvo esas consecuencias. La razón es el lugar donde se produjo muy al sur, en el Océano Atlántico, y la configuración geográfica de las costas más cercanas no tenía nada que ver, estaban mucho más lejos que las que pilló el tsunami de 2004, ¿no? Que fue una tormenta perfecta, porque allí, en 2004, se generaron varias oleadas que se superpusieron unas a las otras, incrementándose, y como fue en el Océano Índico, que está completamente rodeado, no es un océano demasiado grande, el Índico, y está completamente rodeado por un montón de países, pues todos recibieron el impacto. Por eso hubo tantos muertos y en muchos países distintos, ¿no? O sea que, afortunadamente, este tsunami no fue destructivo, pero podía haberlo sido y podríamos no habernos dado cuenta y encontrárnoslo. Eso es lo que han querido evitar con este estudio, y esa nueva herramienta ahora será muy útil para este tipo de eventos y este tipo de sucesos, para ser capaces, por lo menos, de predecirlos con el tiempo suficiente para poner a salvo a la gente. Ese es el trasfondo de esta investigación. Un tsunami que nadie sabía de dónde llegó y un terremoto invisible.